Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana conoceremos más cuentos reales, en esta segunda parte, así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Gilles de Rye, Barba Azul, Blancanieves, su verdadera historia, la historia real de El flautista de Hamelín y la historia real de la Sirenita. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Gilles de Montmorency-le-Val nació en el Reino de Francia en el castillo de Chantosse-sur-Loire, en una habitación de la Torre Negra, sobre el año 1404, y fue conocido como Gilles de Rye. Fue el hijo mayor de Gilles de Le Val-Rye y de Marie de Caux. Por su madre se le vinculaba a la casa de Caux y por su padre a la familia Le Val, una de las dos dinastías naturales de Bretaña, en Francia, más importantes del siglo XV, o sea que procedía de grandes casas señoriales. Su hermano Quenet se quedó con el señorío de la Suze, una donación hereditaria de tierras y a veces también de siervos y servidores, cuando él le dio su parte de la herencia. Cuando fallecieron sus padres sobre el año 1415, él tenía 11 años. Y los hermanos quedaron a cargo de John de Caux, su abuelo materno, dicen que muy violento. Y al fallecer su abuelo se convirtió en barón de Rye, heredando dos grandes fortunas y siendo más rico que el rey Carlos VII, y dueño de tierras en Francia y en Bretaña, una región francesa autónoma en el noroeste de Francia, aliada a Inglaterra. El 4 de enero de 1417 se casó con Jeanne Penel, una rica sucesora normanda, pero el Parlamento de París prohibió el enlace hasta que Jeanne cumpliera la mayoría de edad, aunque el matrimonio nunca se llevó a efecto. Y el 28 de noviembre de 1418 se casó con Béatrice de Rouen, que se desconoce por qué, pero no tuvo continuidad. Más tarde se comprometió con Catherine de Thouars, su prima, pero surgieron desacuerdos y controversia por su parentesco en cuarto grado. Así que sin hacer caso ni querer esperar una indulgencia clerical, Gilles de Rye secuestró a su prima Catherine de Thouars, casándose con ella el 30 de noviembre de 1420, en una capilla fuera de su iglesia, pero la unión fue anulada declarándose incestuosa por la iglesia. Al fallecer el padre de Catherine, Miles II de Thouars, se pudo regularizar la situación de la pareja y el legado papal fue al obispo de Auteuil para que emitiera una resolución de separación contra Gilles y Catherine y les aplicara una sanción antes de perdonarlos por el delito de incesto y dejar que se casaran debidamente después. Y el 27 de junio de 1422 se celebró el matrimonio en el castillo de Chalon-sur-Loire. Más tarde, en el año 1433 aproximadamente, nació su única hija, Marie. En la Guerra de los 100 Años estaba junto al rey Carlos VII y se unió a su primo Joel de Tolomois, por lo que luchó junto a Juana de Arco contra los ingleses, siendo su mano derecha. Se cuenta que estuvo muy enamorado de Juana, de hecho era su obsesión, y era tanto su amor que se convirtió en un demonio para volverla a ver. Luchó junto a ella en la liberación de Orleans y la intentó salvar cuando los ingleses la acusaron de brujería. Juntos lograron victorias importantes para los franceses. Al retirarse de la guerra despilfarró su patrimonio, malvendiendo sus tierras para poder derrochar y mantener sus ostentosos gastos. Era culto, pero no prudente ni sensato, demasiado despilfarrador, y satisfacía todos sus costosos caprichos. Adoraba las artes y la música. Si alguien le hablaba de una bonita voz,
no paraba hasta conseguir contratarla a su servicio. También era muy generoso, recibía bien a los extranjeros de día o de noche y les ofrecía mesa colmándolos de especies o dinero. Ofrecía banquetes enormes y gastó casi toda su fortuna en fiestas y obras teatrales. Muchas veces su hermano René intentó salvar su patrimonio con ayuda del rey, ya que lo estaba vendiendo todo, y mediante un decreto, Gilles de Ries no podía vender nada. Sus arcas estaban vacías y su crédito consumido, por lo que su ruina inevitable. Se codeó de alquimistas y adivinos, buscando la manera de fabricar oro, hasta que se encontró con François Pelletier, un charlatán que le dijo que le llenaría sus arcas con la magia negra. Más tarde acabó quitándoles la vida a niños, simplemente porque disfrutaba y sentía placer con ello, en orgías sexuales y con abuso de alcohol. Buscaba a niños y chicos jóvenes por los pueblos para convertirlos en víctimas para sus sacrificios, ya que creía que si no ofrecía al demonio la sangre y miembros de un niño, no sería posible salir bien de sus operaciones y proyectos. Por lo que iba a las casas de los campesinos para ofrecerles un buen futuro a sus hijos, y después esos padres no volvían a verlos, y si preguntaban por ellos, les decían que estaban bien. Después, la gente ya no se fiaba y se asustaba, por lo que los empezó a raptar. Por la noche, tanto él como sus vasallos torturaban, humillaban y vejaban a los niños, hasta quitarles la vida, para acabar quemándolos en la madrugada y reducirlos a cenizas, por lo que el miedo y el terror se apoderó de los vecinos de los pueblos. En ocasiones se aprovechaba de los niños mendigos que iban a pedir limosna a su castillo. Él abusaba de ellos y troceaba sus cuerpos, los decapitaba o degollaba, y cuando fallecían, los abrazaba y desvariaba alucinando, o se reía mientras les cortaba la vena yugular y brotaba la sangre sin cesar. Otras veces parecía arrepentirse y para perdonar sus pecados prometía ir a Tierra Santa, a los sitios donde dieron lugar escenas bíblicas en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero después volvía a realizar las mismas barbaridades y crueldades. En 8 años ya no parecía vivir en un mundo real. Daba la sensación de que no se daba cuenta de las acciones salvajes que hacía y vivía rodeado de ostentación y grandiosidad. En mayo de 1440 atacó a Jean Lefèvre, un fraile de la iglesia de Saint-Étienne-de-Marmont, y se apropió del castillo local. Fue detenido en su castillo de Machecoul el 15 de septiembre de 1440, llevándolo al ducado de Gran Bretaña. Un mes después fue juzgado por apostasía, sodomía y por haberles quitado la vida a más de 140 niños, hijos de los campesinos que trabajaban sus tierras. Al principio se declaró inocente, pero en uno de sus trastornos de personalidad que ya llevaba años sufriendo, se contradijo y se confesó culpable, por lo que reconoció todos los maltratos, ultrajes y crímenes que hacía con niños y chicos de 7 a 20 años. Desgarres, colgamientos por ganchos en el techo, degollamientos y actos pedófilos, e incluso beberse la sangre de los niños aún vivos y escribir un libro de hechizos y sortilegios con la sangre. En el juicio contó lo que hacían con las cabezas de los niños recién fallecidos. Las ensartaban en lanzas y competían para elegir las caras más bonitas. Y después le ofrecían un sacrificio al diablo con los órganos del niño, ya que había un par de brujos que decían poder invocarlo. Lo condenaron a la horca y a la hoguera, y fue enviado junto con 2 de sus criados también condenados al patíbulo, el 26 de octubre de 1440. Al caso se le acabó asociando a finales del siglo XIX por asesinato en serie y pedofilia, llegándose a decir que Gilles de Ries fue la inspiración del cuento Barbe Bleue, Barba Azul. Hubo personas que pusieron en duda el veredicto de la Iglesia, por lo que en 1992 se congregó un tribunal de casación, un tribunal de última instancia,
encargado de conocer y resolver los recursos presentados contra sentencias de tribunales menores, basados en violación o infracción de la ley. Se reunió en un salón del Palacio de Luxemburgo, en París. Se examinó el acta del juicio de Gilles y se escucharon los argumentos y las pruebas, por lo que se dedujo que puede que no le hubiera quitado la vida a ningún niño. En realidad, era posible que el obispo Malestroit y su amigo y asociado, duque de Bretaña, Jean V, envidiaran y ansiaran sus propiedades, ya que el duque fue el que procesó el caso y recibió todas las tierras del ejecutado. El abogado que presidió la asamblea dijo que como no se habían presentado pruebas materiales de la culpa de Gilles de Guy y su confesión se obtuvo mediante tortura, el tribunal lo declaraba inocente y solicitó al presidente de entonces que restituyera la verdad histórica. María Sofía Margareta Katagina von Eatal nació en el año 1729 en el castillo de Loa, en Alemania. Su padre, diplomático y alto oficial encargado de la caballería del rey, Philipp Christoph von Eatal, se relacionaba con toda la nobleza de Europa. Su esposa falleció en 1741, cuando María era muy pequeña, y 2 años después se volvió a casar con la condesa imperial de Reisenstein, Claudia Elisabeth von Benningham, el 15 de mayo de 1743, que ya tenía hijos de su anterior matrimonio. María era una chica muy humanitaria, bondadosa, honesta, amable y querida, pero ella y la condesa, esposa de su padre, no se llevaban bien, ya que el carácter de Claudia Elizabeth contrastaba enormemente con el de la chica. María era menuda y a causa de la varicela parcialmente ciega, pero era hermosa y buena. Y su madrastra la envidiaba y la despreciaba, tratándola mal y ofendiéndola en cuanto podía. Inspirando a los autores del cuento, los 7 enanitos podrían ser representados en los pecados capitales: la ira, la gula, la envidia, la soberbia, la pereza, la lujuria y la avaricia. Y puede que se basaran también en los niños que trabajaban en las minas de Viva para ganarse la vida y ayudar a sus familias, y al trabajar en condiciones peligrosas, para proteger su cabeza de los golpes, llevaban gorros de colores. Pasaban su vida en la búsqueda de minerales, sin poder vivir su infancia, e iban y volvían del trabajo cantando, cansados y andrajosos, y envejeciendo precozmente. Así que es lógico que esos 7 pequeños se llevaran tan bien con la Blancanieves del cuento, y lo añadieron también. El origen del cuento parece situarse en el castillo de Loa, a orillas del río Mino, en Baviera, hoy en día un lugar turístico, ya que en una de sus habitaciones, en una preciosa, hay un impresionante espejo de 1,60 m, una pieza muy interesante por su delicada y refinada artesanía, con gran cantidad de detalles en los marcos y fabricado en el pueblo, que el padre de María le regaló a su segunda esposa. El espejo tiene grabadas las palabras Amour-propre, amor propio, y su leyenda cuenta que al hablar su dueña cerca de él, resonaban las palabras, ya que producía un efecto de reverberación de la voz, por lo que se decía que era un espejo parlante. Así que se puede que sea el espejo mágico en el que se basaron para el cuento. Un espejo que ahora está en el Museo Spessart del propio castillo, en la ciudad de Mainz. Pero el final de María no fue un final feliz como el del cuento. A medida que se hacía mayor, su padre pasaba menos tiempo en el castillo, por lo que pasaba casi todo el tiempo con su madrastra, que solo hacía caso a sus otros hijos. A ella no la quería y la despreciaba por su problema visual, por ser buena y caritativa y por su belleza. Cuando falleció, su ataúd tenía piezas talladas por la industria de cristal de la zona, que quisieron hacerle ese honor a la chica,
por lo que esto también pudo servir de inspiración en el cuento de Blancanieves, aunque no fuera todo de cristal, como en el cuento de 1812. La leyenda del flautista de Hamelín, que es un cuento de los hermanos Grimm del año 1816, está basado en los acontecimientos de la ciudad alemana de Hamelín en el año 1284, que padecía una plaga de ratas, siendo las plagas de roedores muy abundantes en la Edad Media. Y aunque no se temían entonces por la transmisión de la peste, sí que lo eran por acabar con las cosechas, ya que las ratas se comían los cereales. Por lo que en ese tiempo había personas que se dedicaban a su aniquilación y, dada su tarea y profesión, vivían al margen de la sociedad, ya que nadie quería compartir su vida con ellos. Eran muy necesarios, por lo que se movían de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, utilizando venenos y trampas para acabar con las ratas. Pero en la leyenda se describe el sonido de una flauta para acabar con ellas también. Apareció un flautista que se brindó para librarlos de ellas, a cambio de una importante suma de dinero. Pero como los habitantes del pueblo no cumplieron con su promesa, el flautista volvió el día de San Juan, el 26 de junio, con un gorro rojizo exótico y raro y un aspecto aterrador, y se llevó a los 130 niños y niñas del pueblo, que le seguían al ritmo de su flauta. Hasta meterlos a todos menos a uno muy pequeño, que regresó para coger una chaqueta, a un mudo y a un ciego, que se habían quedado retrasados, por lo que luego no pudieron contar nada, ya que no vieron ni oyeron nada de lo ocurrido. El flautista metió a todos los niños en una cueva, y la tradición cuenta que aparecieron todos en Transilvania, una región de Rumanía, donde se encontraba la otra salida de la cueva. Por otro lado, la hambruna, o sea, la falta de alimentos y los recursos para obtenerlos del año 1248, producida por los roedores que acabaron con las cosechas, aunque no está demostrado que contratasen a alguien para acabar con las plagas en la ciudad alemana de Hamelín, sí que está probado que muchos jóvenes salieran de la comarca a causa de la hambruna, emigrando a otros territorios con mejores condiciones de vida. En el siglo XIII, el llamado flautista pudo ser un captador que agrupaba gente en una plaza gracias al sonido de su silbato, y aparecía a caballo con ropa vistosa y provocativa para llamar la atención de los campesinos. Él les ofrecería que poblaran territorios que el rey quería repoblar, asegurándoles no tener que pagar impuestos, lo cual les atraía más, pues estaban explotados por sus amos y hasta tratados como esclavos. Todo esto acarrearía una gran pérdida de gente joven. Hay muchas versiones de lo que pudo pasar en realidad respecto a la leyenda del flautista de Hamelín. Pudieron ser víctimas de una matanza, un brujo o curandero llevando a los niños y jóvenes a festividades de verano con la creencia de instituir la transformación de la región, fulminando a todo el grupo. También pudo ser por una enfermedad epidémica, y se dice que los 130 niños pudieron fallecer a causa de ella. O bien, que fueron llevados para repoblar otras regiones, emigrando de Alemania a Europa del Este. Así que la más probable es la del captador que llegaba a caballo, con ropa vistosa y de colores para llamar la atención, reuniendo a la gente en la plaza. Así que ese hombre pudo ser el flautista, ya que reunía a los jóvenes con su silbato en busca de una vida mejor, perdiendo a Hamelín toda una generación e instaurando la leyenda. El cuento de la sirenita, escrito en 1836, trata de una sirena que se enamora de un príncipe joven después de salvarle la vida. La realidad es que la historia está inspirada en el propio escritor danés Hans Christian Andersen, que sentía lo mismo que la sirenita
al no poder estar con la persona amada. Él sentía ese amor por un hombre que no le correspondía, y cuando éste se casó, Hans se fue a una isla para escribir sobre su amor, donde creó a este ser, The Little Mermaid, la sirenita, donde se puede ver el amor que no es recíproco, y en la sirenita representa la bisexualidad de Hans, viviendo en el fondo del mar, y su amor casado. Él no consideraba que sus cuentos fueran para niños, ya que estos no le gustaban. De hecho, rechazó que le construyeran una estatua rodeado de esculturas de niños. Hans Christian Andersen nació en Odense, una ciudad de Fionia, en Dinamarca, el 2 de abril de 1805. Era hijo de un zapatero muy humilde, aunque instruido, Hans Andersen, y de una lavandera, que no había ido nunca al colegio y que bebía demasiado, en Mary Endersdar. Eran tan pobres que a veces tuvo que mendigar y dormir bajo un puente. Estuvo largo tiempo con sus abuelos y en ocasiones acompañaba a su abuela al asilo municipal, y las historias que escuchó por allí fueron importantes más tarde para sus relatos. Era un niño solitario, con una gran fantasía y sensibilidad, al que su padre le hizo amar la literatura leyéndole historias de las 1001 noches. En 1816, su padre, que era muy enfermizo, falleció, cuando él solo tenía 11 años, y tuvo que dejar el colegio. Pero leía todo lo que podía, sobre todo a William Shakespeare, y como tenía una gran imaginación, muchas veces soñaba despierto que era el hijo ilegítimo de un rey. 2 años más tarde, su madre se casó por segunda vez. Tuvo muchos oficios, trabajó de ayudante de sastre y en una fábrica de cigarros, y en septiembre de 1819, con 14 años y un poco de dinero, viajó a Copenhague para ser actor y cantante de ópera por su voz soprano. Pero no tuvo éxito, ya que consiguió un puesto en el Teatro Real, y al hacerle un cambio su voz lo tuvo que dejar, planteándose escribir. Logró que personalidades importantes del país se interesaran por él y le apoyaran en su formación. En su momento, Hans Andersen contó la triste etapa de su vida en la escuela, ya que sufrió de abusos y los profesores lo desanimaban para escribir. Hizo una buena amistad con un par de músicos, el fundador y director de la Real Academia Danesa de Música, Giuseppe Siboni. Escribió poesía, novelas y teatro, e incluso una autobiografía en 1855, La aventura de mi vida. Pasó 10 años de su vida viajando, ya que le encantaba y aprovechaba sus experiencias para escribir. Él decía, viajar es vivir. Viajaba siempre con una cuerda en la maleta, por si a causa de un incendio tenía que escapar por una ventana. Por lo que más se le conoce es por sus cuentos infantiles, muchos inspirados en leyendas. Muchas críticas insinúan que sus historias no eran tan ingenuas y que reflejan parte de sus problemas internos, como en el caso de El patito feo y su propia vida. Hans Christian Andersen en varias ocasiones se enamoró de mujeres inalcanzables para él, y muchos de sus relatos se deducen como insinuaciones a sus decepciones sentimentales. Como por ejemplo en el caso de Jenny Lind, una famosa soprano, la cual le inspiró el cuento del Ruiseñor. Él era muy tímido, por lo que se declaró a Jenny por carta, pero no era correspondido. Ella lo veía como a un hermano. Igual le ocurrió con la hija del físico Hans Christian Ørsted, llamada Sophie. Con la hija menor de su protector y padrino, Jonas Collin, llamada Louise, y con una chica de nombre Raibor Boyd, de quien se le encontró una carta dentro de una bolsita en su pecho cuando falleció. Y escrito en su diario, Todopoderoso Dios, tú eres lo único que tengo. Tú que gobiernas mi sino, debo rendirme a ti. Dame una forma de vida, dame una novia. Mi sangre quiere amor, como lo quiere mi corazón. Al igual que con las mujeres que no tuvo éxito, se sintió atraído también por muchos hombres. Con Edward Cullen
un joven aristócrata del cual su romance fue frustrado y como desahogo de su corazón roto, escribió La Sirenita, siendo su forma de sacar a la luz los sentimientos prohibidos sin que el resto los viera, ya que en el cuento lo llena todo de desesperanza y renuncia, viéndose reflejada su triste vida amorosa. A Edward Cullen le escribió: «Languidezco por ti como por una joven calabresa. Mis sentimientos por ti son como los de una mujer. La feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad deben permanecer en secreto». Y Cullen escribió en sus memorias: «No me encontré capaz de responder a su amor, y eso causó al escritor mucho sufrimiento». Tampoco fueron duraderas sus relaciones por el heredero del ducado de Sajonia, Carlos Alejandro, ni por el bailarín Harold Scharf. Y en muchas obras se reflejaba la tendencia erótica o una forma de deseo por personas del mismo sexo, camuflado por su homosexualidad reprimida, la cual se puede ver en sus diarios en los que escribe su intención de no mantener relaciones sexuales, y que demuestran que se enamoró de hombres y mujeres, pero nunca tuvo una relación amorosa verdadera con nadie. Hans Christian Andersen no tuvo hijos y no se casó nunca. Sus últimas historias para niños se publicaron en la Navidad de 1872 y en esa primavera cayó desde su cama, por lo cual tuvo heridas graves, de las que nunca se recuperó del todo, y después de varios años de una grave enfermedad, falleció el 4 de agosto de 1875 en Rowley, la casa de campo de la familia de comerciantes judía Melchior, que habían cuidado de él en los últimos años de su vida, cerca de Copenhague, donde está enterrado. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.